Ya, amén. Vamos a empezar entonces este estudio bíblico. Ya estamos en la clase número, no me acuerdo, la 7, ¿ya? La clase número 7. Y vamos a empezar con una oración. Voy a pedirle a mi hermana Claudia que ella esté orando. Amén. Buen Dios, Padre Celestial, Señor Jesús, delante de su presencia, Rey de la Gloria, está nuestras vidas. Agradecemos por su amor, por su misericordia, porque en este día, Señor, usted nos ha cuidado, nos ha resguardado a nuestros hijos, nuestras familias, Señor, Padre eterno, y hasta aquí nos ha sustentado. Yo te pido, Padre amado, en este momento te presento este trabajo, Señor, que es este estudio bíblico. Yo te pido, Señor, que ayude a tus hijos, Señor, quien está encargado de hacer este trabajo, y de igual manera cada uno, Señor, de nuestros hermanos y hermanas que van a participar. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, sabiduría para comprender y entender tu palabra. Todo esto te lo presento en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Ya, vamos a empezar entonces esta clase. Voy a poner la presentación. Si es que ya están viendo la presentación. Sí, ya, perfecto. Entonces, esta ya es la clase número 7 de este curso de teología bíblica, ¿ya? Y se va a llamar el reino parcial, igual que la otra, la clase anterior, pero en esta oportunidad vamos a ver el cumplimiento de la promesa de tierra y reino, ¿ya? Que son las promesas que estarían faltando para que se cumplan. Y cuando hablamos del reino, ahí estamos hablando de la llegada de un rey, ¿ya? Y recordarle, hermanos, la teología bíblica se preocupa de la historia, ¿ya? Esta historia de redención, de entender cómo es que se va ejecutando a través de la palabra de Dios, de la Biblia, esta gran historia de salvación. Y además, lo que tiene en cuenta la teología bíblica es que hay una unidad narrativa dentro de la Biblia. No son historias separadas, sino que es una gran historia donde cada uno de los libros va aportando a esta gran historia. ¿Ya? Entonces, y eso es lo que más me preocupa, que no podamos perder el enfoque de que la teología bíblica se está tratando de todas estas cosas, de hablar de una sola gran historia, de una sola narración, ¿ya? Y no de muchas narraciones por separado, ¿ya? Y espero que eso nosotros lo tengamos ya claro a la altura del curso donde nosotros ya estamos. ¿Ya? Los créditos, los de siempre, ¿ya? Graham Goldsworthy con estos 2 libros y los cursos de Sugel Michelén de Teología Bíblica. ¿Ya? ¿En qué nos quedamos en la clase pasada? ¿Ya? Nosotros habíamos mostrado este cuadrito donde a partir de la promesa que Dios realizó a Abraham, ¿ya? Esa promesa, nosotros decimos, se divide en 4 grandes partes que son, por un lado, es la descendencia, ¿ya? A Abraham, Dios le promete una descendencia. Recordemos que Abraham era viejo, su esposa era vieja, era estéril. Entonces, ya al momento de Dios prometerle una descendencia, le está haciendo ver de que
esta promesa se iba a cumplir gracias a la obra de Dios, gracias al poder de Dios, ¿ya? No de acuerdo a los poderes del hombre. ¿No? Y después teníamos otra promesa que era el gobierno y una bendición, ¿no? La bendición que viene, que el pueblo de Dios sea gobernado por su Dios, ¿ya? Entonces, esa es la segunda parte de esta promesa. Y en tercer lugar viene la tierra, ¿ya? Y la tierra se refiere a Canaán, ¿ya? Y en último lugar, el establecimiento de un reino, ya con un rey, ¿ah? Un rey dentro de Israel, ¿ya? Así que eso es lo que, lo que nosotros entendemos acá por esta promesa, ¿ya? En la semana pasada nosotros empezamos a ver el reino parcial y vimos el cumplimiento de dos de estas promesas, ¿ya? La descendencia que se cumplió entre Génesis 12 y Éxodo 18, ¿ya? Donde vemos que en Éxodo 18 ya el pueblo ha salido de Egipto, ¿ah? Donde eran esclavos, y nuevamente la promesa, ¿quién es el que la cumple? La cumple Dios, ¿ya? Así como gracias al poder de Dios, Abraham y Sara tuvieron descendencia y después Isaac y Rebeca también tuvieron descendencia, ya que también ahí Rebeca era estéril. Después este pueblo, ¿verdad? Llega a Egipto, pero ahí son esclavos. ¿Y quién los saca de Egipto? No, no es Moisés, sino que es Dios, mis hermanos. ¿Ah? Y con todo el poder de Dios, ¿ah? Reflejado ahí en las plagas, en la última plaga que es la muerte de los primogénitos, y en la salida de ahí de la tierra de Egipto por medio de que Dios abre el mar rojo y el pueblo puede pasar por entre medio de las aguas, ¿ya? Entonces, todo eso muestra que el que va a cumplir la promesa es Dios, ¿ya? Y el que está cumpliendo la promesa es Dios, no son las fuerzas del hombre, ¿ya? Y por último, tenemos que entre Éxodo 19 y Levítico se cumple el gobierno y bendición. ¿Y dónde vemos ese gobierno? ¿Ah? Ahí en el monte del Sinaí, donde Dios le da a Moisés las tablas de la ley, y junto con este decálogo de los 10 mandamientos, hay una serie de otras leyes, ¿verdad?, que se detallan muy bien en el libro de Levítico, que ¿qué es lo que muestran? Muestran que este pueblo de Israel tiene que ser un pueblo de sacerdotes y gente santa, ¿ya? Que ese era el propósito. Y el lugar donde Dios lo iba a poner era un lugar donde todos los pueblos de la tierra iban a pasar, iban a ir a ver ahí la santidad y la gloria de Dios, ¿ya? Entonces, es esta ley. Por eso es que hay tantas leyes que en el fondo lo que reflejan, y que cuando nosotros leemos ahí la Biblia como que nos aburrimos de leer tantas leyes de animales inmundos, de animales limpios, de un montón de cosas, pero es porque este pueblo tiene que ser un pueblo santo. Y después lo otro que vimos es que junto con la ley, el pueblo tenía que cumplir, tenía que construir un tabernáculo. Y ese tabernáculo es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ahí vimos que el arca del pacto, ¿verdad? ¿Qué cosa reflejaba? No sé si se acuerdan. ¿Qué simbolizaba el arca? ¿Ah? El arca simbolizaba, como dice la hermana Claudia, el estrado de los pies de Dios, ¿ya? Y ahí hay una figura, ¿verdad? Que en los cielos está el trono y en la tierra está el estrado de sus pies. ¿Y dónde específicamente está el estrado de los pies de Dios? Está en el arca, ahí reposa, ¿ya? Entonces, por eso es que la presencia de Dios llega cuando terminan de construir el tabernáculo y entra en el tabernáculo. Por eso es que el sacerdote, ¿verdad? Tenía que entrar amarrado, ¿ah? A hacer los sacrificios, porque si el sacerdote era encontrado falto delante de la presencia de Dios, moría. Entonces, es una bendición contar con la presencia de Dios para este pueblo, pero también es un problema, ¿ya? Y es un problema debido a que están en medio de un Dios santo, ¿ya? Y un Dios que exige santidad a su pueblo.
un pueblo pecador, por lo demás, ¿ya? Entonces, ahí nos quedamos, ¿ah? Entre Éxodo 19 y Levítico, con el cumplimiento del gobierno y la bendición de Dios, ¿ya? Entonces, hay dos promesas cumplidas, pero hay dos que todavía falta por cumplir, ¿ya? Entonces, están ahí, en el desierto, en el monte, han recibido la ley, han hecho este tabernáculo, pero aún están ahí, en el desierto. ¿Qué cosas falta que se cumplan? La tierra y el rey, ¿ya? Entonces, y ahí ya se completa el reino, ¿ah? Con el rey, ¿verdad? Se completa el reino, ¿ya? Entonces vamos a ver el cumplimiento de la tierra. ¿Se acuerdan dónde estaba? ¿En qué parte de la Biblia uno puede leer el cumplimiento de la tierra? ¿Ya? Dijimos que el cumplimiento de la promesa de la tierra está entre el libro de Números y el libro de Josué, ¿ya? Entre medio ahí está el libro de Deuteronomio, ¿ya? Entre estos tres libros se narra cómo Dios hace cumplir esta promesa de la tierra, ¿ya? Y finalmente el rey se cumple entre el libro de Jueces, que es el que viene a continuación de Josué, hasta el libro de Segunda de Crónica, ¿ya? Donde ahí pasamos por los jueces y por todos los reyes, ¿ya? Hasta ahí vamos a ver hoy día qué es lo que pasa al final de esta historia, ¿eh? de todos estos libros narrativos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Ahora, como un resumen, y recordando también de que en todo momento la Biblia, ¿qué es lo que narra? Narra el establecimiento del reino de Dios, ¿ya? Y este reino de Dios se va a ir reflejando de diferentes maneras en la medida que nosotros vamos avanzando en la lectura de la palabra de Dios. Ya, entonces, acá yo tengo, esta es la definición de reino. ¿Se acuerda que yo les dije, el reino es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios? ¿Ya? Así nosotros vamos a definir el reino, ¿ya? Y nosotros en una clase anterior, cuando ya empezamos a ver la historia, ¿ya? Llamamos a esa clase el patrón del reino, ¿se acuerdan? Ya, el patrón del reino. Y ahí, en el patrón del reino, que era el huerto del Edén, ¿quién es el pueblo de Dios ahí? ¿Ah? Es Adán y Eva, ¿ya? Entonces, el pueblo de Dios es Adán y Eva, el lugar de Dios es este huerto que Dios había ahí plantado, ¿ah? En medio de la tierra para que el hombre lo labrara. Es el lugar de Dios, el huerto del Edén. Y el gobierno de Dios acá es la palabra de Dios y son las relaciones perfectas, ¿ya? Que Dios coloca en este huerto. Entonces hay que recordar, la palabra de Dios era una palabra de Dios que mandaba al hombre a multiplicarse, a gobernar sobre toda la tierra, ¿verdad? Y a llenarla de la gloria de Dios, ¿ah? A llenar la tierra, ¿ya? Y recordemos que este hombre no tenía pecado, entonces este hombre estaba hecho a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Es poner su imagen en toda la tierra, ¿ya? Y tenía una prohibición que era no comer de este árbol que estaba prohibido, ¿ya? El árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no podían comer. Entonces ahí se refleja que el gobierno de Dios es a través de la palabra de Dios y son estas relaciones perfectas entre el hombre y Dios, entre los mismos hombres, ¿verdad? Entre los hombres y la tierra, ¿ya? Que todo eso cuando el hombre cae en pecado queda con una maldición, la tierra queda con una maldición, ya el trabajo del hombre no va a ser tan simple, ¿verdad? Las relaciones entre hombres, vemos que empiezan a pelear entre hermanos, se matan, ¿ah? Y eso fue otro capítulo que nosotros vimos que le llamamos la caída, ¿ya? Y en la caída no hay ningún patrón del reino, lo único que uno ve es el hombre viviendo en pecado. Ahora, después llegamos al reino prometido, que es el reino que Dios le promete a Abraham. No hay un reino, hay solamente una promesa, ¿ya? Y en la promesa, en este reino prometido, el pueblo de Dios, ¿quiénes van a ser? La descendencia de Abraham, ¿ya? El lugar de Dios va a ser Canaán, la tierra que Dios le había prometido
a Abraham que su descendencia iba a habitar, ¿ya? Y el gobierno de Dios estaba reflejado por el pacto que él hizo con la promesa, el pacto de la promesa que él hizo. Recordemos ahí, hay una imagen que yo le puse bastante atención en ese momento, ¿verdad? Que es esta imagen donde Dios pasa por entre medio de los animales. Y eso, ¿cómo se entiende? Es Dios jurando por él mismo, primero poniendo un juramento, que algo eh, que ya es suficiente, ¿verdad? Para poder entender de que Dios va a cumplir esa promesa, pero aparte él jura por él mismo, ¿ya? Hay dos elementos ahí que son inmutables y que muestran que Dios va a cumplir la promesa. Él es el que se obliga a cumplir la promesa, ¿ya? Entonces, el gobierno de Dios está dado por esta promesa y todos los hombres ahí empiezan a funcionar de acuerdo a que Dios en algún momento va a cumplir esa promesa. Volviendo un poquito atrás, ¿se acuerdan cuando el hombre cae en pecado? Ahí también hay una promesa. ¿Se acuerdan qué promesa dio Dios ahí cuando puso la maldición sobre la serpiente? Dios prometió algo, ¿ya? El que iba a aplastar a la serpiente, ¿ya? Entonces, uno tiene que recordar esas cosas. Tiene que venir alguien que va a aplastar la serpiente. Tienen que cumplirse las promesas que Dios hizo a Abraham. Y seguramente el que va a aplastar la serpiente, nosotros decíamos, Eva, lo más probable es que haya pensado que iba a ser su hijo Caín, ¿ya? Pero Caín mató a Abel y ya se quedó sin dos de sus hijos. Hola, Jimmy. ¿Ya? Se quedó sin dos de sus hijos, ¿ya? Y después tuvo a Set. Y de ahí los hombres empezaron a pensar que iba a venir, es que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero no llegó. Hasta Abraham todavía lo estamos esperando, ¿ya? Y estamos esperando que Dios cumpla sus promesas, ¿ya? Y después empezamos en el reino parcial con Moisés, ¿ya? Y el reino parcial es cuando ya tenemos cumplidas las promesas de la descendencia y del gobierno y bendición de Dios. Y aquí el reino parcial es, ¿quién es el pueblo de Dios? Es Israel, ¿ya? El lugar de Dios va a ser la tierra prometida, ¿ya? Que todavía es prometida porque aún no llega. Y el gobierno de Dios es el pacto del Sinaí, que es este pacto donde están los 10 mandamientos, que es la ley de Moisés. Están los 10 mandamientos más todas las otras leyes que obligaban al pueblo a vivir en santidad, porque ellos tenían que ser un pueblo de sacerdotes y gente santa, ¿ya? Y que en medio de ellos tenían la presencia de Dios en el tabernáculo, ¿ya? Por eso tenían que ser un pueblo santo, ¿ya? Entonces, hasta aquí estamos, mis hermanos. Hasta la clase pasada aquí quedamos, ¿ya? Ahora, en esta clase, primero vamos a empezar con Israel en el desierto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó en el desierto, hermano? ¿Ya? Pasó que Israel en el desierto estaba constantemente ahí quejándose, no le gustaba la comida, no le gustaba el liderazgo de Moisés y constantemente amenazaban con volver a Egipto. De ahí, del mismo lugar donde Dios lo había sacado con poder, ellos ya querían volverse. ¿Ya? Ahora, ¿cuál fue la gota que rebalsó el vaso? Es un momento que se llama la murmuración, ¿ya? Que es el momento de mayor tensión entre Dios y el pueblo, ¿ya? Y es justo después de que Moisés envía a estos 12 espías, ¿ya? Uno de cada tribu de Israel, para que vayan y vean la tierra prometida, ¿ya? Y ellos llegan, ¿verdad? De vuelta y llegan con un racimo de uvas que tenían que llevar entre dos hombres porque era un racimo muy grande, y ahí puso un dibujo. No se ve tan grande este racimo, pero... y ahí hay una discusión, porque 10 de estos espías, o sea, los espías dicen, bueno, ahí hay una tierra que fluye leche y miel, pero muchos tenían temor aún de entrar a esta tierra porque pensaban que los habitantes de esta tierra los iban a devorar a ellos, ¿ya? Esto lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 13, ¿ya? Números, capítulo 13.
versículos 26 y 27, dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y ellos les decían, mira, este es el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Ya? Y ahí están. En este dibujo ahí le están mostrando el fruto de la tierra. ¿Ah? Este racimo gigante de uvas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que 10 de los 12 espías, ¿ya? Llegan con esta versión, dicen, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Ya? Entonces, acá se arma una discusión, ¿ya? Mucha gente empieza a buscar a otro líder distinto a Moisés que lo lleve de vuelta a Egipto, ¿ya? Y aquí ya Dios se enoja de frentón con el pueblo, ¿ya? Y castiga a todos los hombres de 20 años hacia arriba a morir en el desierto. Lo único que se van a salvar de esta maldición que Dios coloca, ¿verdad? Es Josué y Caleb, que son los dos espías, ¿verdad? Que ellos decían, no, tenemos que subir porque Dios nos va a entregar la tierra, ¿ya? Entonces acá en Números 14, el 29 al 30, ¿qué es lo que nosotros vemos? Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, es Dios hablando con Moisés, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Por eso este pasaje se llama la murmuración, ¿ya? Y después dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que de aquí, ¿verdad? De acuerdo a esta maldición que Dios coloca, ¿verdad? Es que el pueblo tiene que estar 40 años en el desierto, hasta que mueran todos los hombres, ¿verdad? Que habían murmurado contra Dios. ¿Ya? Aquí en este pasaje de la murmuración. ¿Por qué anduvieron tantos años en el desierto? Bueno, porque era parte, ¿verdad?, del pecado, las consecuencias del pecado del pueblo de Israel. ¿Ya? Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Que en Deuteronomio, Moisés le habla a la nueva generación, ¿ya? Entonces, todo el libro de Números, ¿verdad? Es la historia que este pueblo tiene ahí en el desierto, pero ya en Deuteronomio, Moisés le habla a la nueva generación de los hijos de esta generación antigua, ¿verdad? Que habían murmurado contra Dios y que son los que van a entrar a la tierra, ¿ya? ¿Y qué es lo que les pide? En esta ocasión, Moisés les pide que sean obedientes al pacto, ¿ya? Eso está en Deuteronomio 4, del 4 al 6. Dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio, nación grande es esta. O sea, y acordémonos que el objetivo que Dios tenía con el pueblo de Israel era que fueran una nación de gente santa. ¿Ya? Y por eso es que tenían que cumplir con el pacto, ¿ya? Entonces, y aquí lo dice, bueno,
ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Los pueblos tenían que ver en Israel una nación distinta, una nación que era gobernada por este Dios, por el verdadero Dios. Entonces, el objetivo de este pueblo, ¿verdad?, era mostrar a Dios a las naciones. Acuérdense que dijimos, el objetivo de Israel era similar al objetivo de la iglesia. La única diferencia es que Israel le decía a los pueblos que vinieran, ¿ya? Porque al venir a Israel iban a ver la gloria de Dios. A diferencia, ¿verdad? La iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es salir a las naciones para mostrar a Dios a las demás naciones, ¿ya? Esa es como la única diferencia que existe, ¿ya? Así que, hasta aquí, hermanos, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos que Dios está cumpliendo su propósito, ¿ya? No con las fuerzas del hombre, sino que con las fuerzas de Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que continúa acá? ¿Ya? Y no sé, los que saben la historia, ¿qué es lo que pasa después? ¿Alguien sabe qué eventos ocurren después de Deuteronomio? ¿Cuál es el libro que viene después de Deuteronomio? Es el libro de Josué, ¿ya? Así que vamos a leer acá un par de pasajes bíblicos, ¿ya? Y acá lo que colocamos es que antes de entrar a la tierra prometida, Dios deja claro a Israel que el cumplimiento de la promesa no es por sus méritos, ¿ya? Y esto es muy importante. En Deuteronomio 7, del 7 al 8, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Se dan cuenta de la unidad narrativa de la Biblia en este pasaje? ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que Dios está diciendo, verdad? Dios le está diciendo al pueblo que es porque Dios los amó a ellos, ¿ya? Dios los amó. Y también aquí dice que es lo que juró a vuestros padres. Es el mismo pacto de la promesa que Dios hizo con Abraham y que reiteró a Isaac, a Jacob y así a todos los patriarcas. Entonces, vemos que aquí, hasta acá, hasta el libro de Deuteronomio, no se ha movido esta unidad de narración que tiene la Biblia, ¿eh? Es la misma historia, ¿ya? Entonces, y también le recuerda que Él los sacó con mano poderosa, ¿ya? Muchas veces nosotros entendemos de que el pacto con Moisés era un pacto de obra, de salvación por obra, pero también nosotros vemos que en el prólogo de la entrega de la ley, Dios le recordaba al pueblo, ¿verdad?, que Él los había salvado ya de Egipto. Entonces la ley no funciona como un pacto de salvación por obra, sino que funciona como un pacto que tiene que cumplir el pueblo dado que Dios ya lo ha salvado, ¿ya? Y lo mismo pasa por nosotros. Nosotros tenemos que cumplir la voluntad de Dios dado que Él ya nos amó y Él ya nos salvó a nosotros, ¿ya? Entonces, funciona de la misma manera, ¿ya? Para que no nos perdamos con esto de entender de que antes la gente se salvaba por obra. En el Antiguo Testamento la gente no se salvaba por obra, se salvaba por la fe. ¿Ah? Y ahí vimos varios pasajes de Hebreos 11 donde nos mostraba que por la fe esta gente había encontrado gracia delante de los ojos de Dios, ¿ya? Y acá en Deuteronomio 9 del 4 al 5, ¿qué es lo que dice? No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. ¿Ya? Entonces, deja muy en claro Dios de que esto no es por los méritos del pueblo de Israel, ¿ya? Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová, tu Dios, las arroja de delante de ti
y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres. ¿Ya? Y esto es importante. A Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que no se ha roto hasta acá la unidad de narrativa de la Biblia? Estamos hablando de la misma historia. Estamos hablando de las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Ya? Y Dios también le está diciendo, bueno, no es por porque tú seas un pueblo muy justo, no es por tu justicia, sino que porque yo estoy haciendo esto, porque yo se lo prometí a Abraham, estoy cumpliendo mi promesa. Y además, los propósitos de Dios siempre van, muchas veces no van solamente en una dirección, sino que dice, porque estos pueblos, ¿verdad? Han sido pecadores, han hecho lo malo, y yo los estoy castigando también. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Vamos a continuar. Y ahora vemos que Dios le entrega la tierra al pueblo de Israel de una manera nuevamente poderosa. Así como los saca de Egipto de una forma poderosa, ¿ya? Acá también Dios hace milagros, ¿ya? ¿Qué milagros realiza? Acá hace cruzar al pueblo por el río del Jordán, se abren ahí las aguas nuevamente, ¿ya? Y esta es una imagen, ¿verdad? Que la Biblia la narra de esta forma. Van estos hombres, ¿verdad? Que llevan el arca de Dios, ¿ya? El arca del pacto, ponen sus pies en el agua y el agua se detiene, ¿ya? Aquí estamos hablando de un río, no de un mar donde hay que abrir las aguas, sino que aquí se detiene el agua, ¿ya? Y pasa el pueblo, ¿ya? Y pasan estos hombres con el arca y de ahí todo el río vuelve a la normalidad. Y cruzan justo frente a la tierra de Jericó, ¿ya? Y en Jericó, ¿qué ocurre de nuevamente? ¿Ah? Esas murallas, ¿verdad? Que caen, ¿verdad? También por el poder de Dios, no por la fuerza de los israelitas, ¿ya? Y esto lo podemos ver en Josué, capítulo 4, versículos 23 y 24, donde dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Ya? Y después el otro pasaje, que es Josué 6:20, nos muestra acá, dice, entonces el pueblo gritó. ¿Se acuerdan de esta imagen? Yo creo que todos la conocen, ¿verdad? El pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que es el poder de Dios el que nuevamente hace que se cumpla la promesa, en este caso la promesa de entregarle una tierra a este pueblo, ¿ya? Y nuevamente en Josué 21, del 43 al 45, ¿qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová, y aquí fíjense, entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿Ya? Seguimos con la unidad narrativa, seguimos viendo que Dios está cumpliendo una promesa, ¿ya? La promesa que le hizo a Abraham. Y esto se ve confirmado acá en el libro de Josué, capítulo 24, que yo lo había dado de tarea, ¿ya? Que lo leyeran, donde dice, y dijo Josué en el versículo 2, a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces, seguimos dándonos cuenta, ¿verdad? Hay una unidad narrativa, no son historias separadas estas, ¿ya? No, hay una unidad, hay una historia de salvación,
que Dios está contando, ¿ya? Y dice, y envié delante de vosotros, y esto es Dios el que dice ahí en el versículo 12 al 13, dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra para la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para que no quede duda, Dios cumple su promesa. ¿Ya? No tiene que aquí quedarnos dudas. Esto no fue, porque muchas veces, yo siempre lo he dicho, narramos las historias del Antiguo Testamento como historias heroicas de personas. No, acá Josué, que entró con el pueblo, no es el héroe. ¿Ya? No es el héroe. Es Dios el héroe. ¿Ya? Moisés, cuando sale de Egipto, ¿verdad? Con el pueblo, no es Moisés el héroe. Es Dios el héroe. Entonces, esta forma que muchas veces nosotros adoptamos de mostrar, sobre todo cuando hablamos con niños, ¿verdad? Le mostramos la historia, siempre ponemos al personaje humano como héroe, ¿verdad? Y le decimos, no, tú tienes que ser como Josué, o tú tienes que ser como Moisés. No. ¿Ah? Y de hecho, la Biblia, ¿qué es lo que nos manda? Ser conforme a la imagen de Dios. ¿Ya? Entonces, no tenemos que perder de vista esto, que es tan importante, ¿ya? Deshumanizar la palabra de Dios, ¿ya? Porque la historia que Dios narra en la Biblia es una historia de Él, donde Él es el héroe, donde Él es el que da la salvación, ¿ya? Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a continuar, ¿ya? Ahora, después viene el periodo de los jueces. ¿Ya? Y esto es como un preámbulo a la llegada del rey, ¿ya? Ahora, por lo general, lo que nosotros, como nosotros también entendemos a los jueces, muchas veces lo entendemos como historias heroicas de hombres, ¿verdad? Y nosotros decimos Sansón, ¿ah? Y cantamos la canción de que tenía los músculos así, 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 ¿ah? Tenía mucha fuerza, ¿ya? Entonces, nuevamente, muchas veces nosotros colocamos al hombre como héroe de la historia. No es el héroe, el hombre de la historia, ¿ya? Entonces, acá, en el periodo de los jueces, que no son jueces de los que conocemos hoy día, ¿verdad? Que se sientan en un tribunal a juzgar, ¿verdad? Sino que eran hombres que Dios tomaba, ¿ya? Y ponía su espíritu en ellos, ¿para qué? Para liberar al pueblo, ¿ya? Ahora, en este periodo de los jueces, ¿cuál era la situación de Israel? Era que, como dice acá, cada tribu funcionaba de manera independiente. No había una capital y el único elemento unificador era el tabernáculo. O sea, aquí había un reino disperso, si podemos hablar de un reino, ¿ya? Donde cada tribu se mandaba sola, ¿ya? No había una autoridad frente a todo el pueblo, aparte de la autoridad que era el sacerdote, de la autoridad que eran los levitas, ¿verdad? Pero era lo único unificador, ¿ya? Entonces, el libro de Jueces trae nuevamente el ciclo de pecado, juicio y gracia. No sé si ustedes se acuerdan, en una clase anterior dijimos que este ciclo se repite muchas veces en la Biblia. El pueblo peca, Dios lo juzga, y Dios, por su gracia, por su amor, los libera, ¿ya? Y es un ciclo que se repite en la historia de Israel. Nosotros vamos a ver que constantemente esta historia se repite y es muy marcada en el libro de los jueces, ¿ya? Entonces, ¿y qué es lo que pasa en este periodo? ¿Ya? Y el capítulo 2 de los jueces nos puede dar una clave, ¿verdad? Para poder entender bien qué es lo que pasa en este periodo. Aquí en Jueces 2, del 2 al 3, dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué? Porque cuando ellos entraron a la tierra, ¿verdad? Tenían que destruir todo, destruir todas las naciones, pero ellos igual dejaron habitantes de las otras naciones por ahí.
Igual quedaron, ¿verdad? Los altares que ellos tenían a sus dioses, los cuales tenían que derribar. No lo hicieron. Entonces después dice, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezaderos. Entonces, la desobediencia que Dios tuvo, o sea, que el pueblo tuvo, fue que no destruyó completamente a estos pueblos. Y estos mismos pueblos Dios los usó para castigar a Israel cuando ellos se apartaban del cumplimiento del pacto. ¿Ya? Y después en Jueces 2, ahí vamos a leer varios versículos. El versículo 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Eso era lo que pasaba. Entonces, el pueblo pecaba, y después dice en el versículo 14, dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. O sea, está el pecado, está el juicio de Dios, y después dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y ahí vemos el elemento de gracia, ¿ya? Y después decía, más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, aquí uno puede ver todo el ciclo que se vuelve a repetir, ¿ya? El pueblo, por un lado, el pueblo peca, Dios pone un juicio y ocupa estas naciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vengan a hacer frente, ¿verdad?, a Israel. Dios levanta un juez que los libra, pero el pueblo vuelve a hacer lo mismo que habían hecho sus padres anteriormente. ¿Ah? Son ciclos como de 40 años, ¿ya? Entonces, es un ciclo que se repite ahí en el libro de Jueces. Ahora, una clave para entender el libro de Jueces y cuál es el aporte que le entrega esta gran historia de la salvación, está en el hecho, aquí vamos a leer en Jueces 21-25, en el hecho que aquí dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ya? Esta es una frase que también se repite en el libro de los Jueces. O sea, había una necesidad de un rey. ¿Ya? Y en la medida que los pueblos, ¿verdad?, que hacían guerra contra Israel se fueron volviendo más fuertes, sobre todo en el caso de los filisteos, se vio la necesidad de que tenía que existir un rey. ¿Ya? Y finalmente, el último de los jueces fue Samuel. Y este gobernó sobre todo el pueblo, a diferencia de los jueces anteriores, que por lo general eran jueces que estaban juzgando en una sola tribu, ¿ya? O en un grupo pequeño de tribu. En el caso de Samuel, que fue el último juez, este gobernó sobre todo Israel, ¿ya? 1 Samuel 7, del 13 al 14, dice, del 13 al 15, perdón, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Este fue el último de los jueces. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos, que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Ya? Entonces, este es el periodo de los jueces. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? El cumplimiento del rey. ¿Quién fue el primer rey? Alguien que saque la voz ahí. ¿Nadie quiere hablar? ¿Samuel? ¿Samuel? Samuel fue el último de los jueces. Saúl, sí. Saúl, ¿ya? ¿Qué pasa con Saúl? ¿Ya? Vamos a empezar a ver la historia, ¿ya? Ahora,
vemos el cumplimiento del rey. Ya. Cumplimiento del rey. Cuando Samuel envejece, el pueblo pide un rey como las demás naciones. Y esto es algo importante. Pide un rey como las demás naciones. ¿Ya? 1 Samuel 8, que también era uno de los capítulos que tenían que leer. Dice, entonces, del 4 al 5, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. ¿Ya? Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Ya? Entonces, aquí en la pedida del pueblo, ¿verdad? Hay algo que llama la atención. Ellos querían un rey como todas las demás naciones. ¿Ya? Y era porque ellos ya estaban preocupados. Samuel, que había gobernado sobre todo el pueblo como juez, había envejecido y sus hijos no hacían la voluntad de Dios. Y tenían a los filisteos del otro lado. ¿Ya? Entonces necesitaban una autoridad. ¿Ya? Ahora, el pueblo escoge a Saúl, que no actúa de acuerdo a las instrucciones que Moisés había dado. Y aquí nuevamente vemos cómo hay una unidad narrativa. O sea, ya Moisés ahí en el Deuteronomio había dicho que iba a venir un rey. ¿Ya? Recuerden que cuando Jacob pone su bendición en Judá, dice, bueno, el cetro nunca se quitará, ¿verdad? De esta tribu, de Judá. Entonces, viene ya planteándose esta promesa, ¿ya? Y en Deuteronomio Moisés dio instrucciones para este rey, a pesar de que todavía no estaba el cumplimiento de la tierra, pero él ya dijo, bueno, cuando hay un rey, dice, tiene que cumplir con estas condiciones, y dice, pero él no aumentará para sí caballos por el rey, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, es importante esto, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que qué quería el pueblo de Israel? Un rey como las demás naciones. Pero, ¿qué es lo que Dios quería con este rey, verdad? Que fuera un rey conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que, en un libro, ¿verdad?, escribir una copia de esta ley. O sea, este rey tenía que primero gobernarse por los estatutos de Dios para poder gobernar al pueblo. ¿Ya? Entonces, y Samuel tiene en mente, ¿verdad?, esto que escribió Moisés, cuando habla con el pueblo. ¿Y qué es lo que le dice el pueblo? Le dice, en 1 Samuel 8, del 11 al 17, dice, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. O sea, él les pone una advertencia. Cuando ellos quieren poner a Saúl, ¿verdad?, de ahí como rey, quieren un rey. Dice, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Todo lo contrario a lo que había mandado Moisés. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentena. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. ¿Ya? Entonces, aquí Samuel, ¿qué es lo que le está diciendo? Bueno, ustedes quieren un rey como las demás naciones, van a tener un rey, pero no va a ser conforme al corazón de Dios, no va a ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? Ahora, Saúl, nosotros sabemos que es desechado,
¿Ya? Saúl no cumplió las demandas que Dios le había dado, no cumplía con lo que Samuel le había ordenado, ¿verdad? Y es desechado, ¿ya? Entonces, acá en 1 Samuel 13, del 13 al 14, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y se dan cuenta que aquí hay un aspecto que se repite en la historia. ¿Qué hace Abraham con Sara cuando no pueden tener hijos? Buscan a la sierva, ¿verdad? Y de acuerdo a sus propios propósitos, buscan que Abraham tenga descendencia a través de Agar, y nace Ismael. Acá, ¿qué es lo que hace el pueblo? Busca un pueblo como las demás naciones, ¿ya? Y en los dos casos son intentos fallidos por cumplir la promesa de forma humana, cumplir la promesa de Dios. ¿Ya? Entonces, hay similitudes que se van repitiendo dentro de la palabra de Dios. 1 Samuel 16, 13, que es lo que muestra, acá muestra el ungimiento de David. ¿Ah? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, Samuel, cuando unge a David, que tampoco era el hombre conforme al pensamiento de su padre, ¿ah? Su padre le había mostrado a todos sus hermanos antes que a David, ¿verdad? Pero Samuel entiende de que David es el futuro rey. Todavía está Saúl de rey, ¿ya? Pero Samuel ya lo ha ungido, ¿ya? Entonces, aquí vemos que Dios al final cumple sus propósitos de acuerdo a como Él quiere, ¿ya? No de acuerdo a como los hombres quieren, ¿ya? Y después Saúl muere en batalla contra los filisteos y posteriormente David es proclamado rey, ¿ya? Y ahí ya nos pasamos del libro de 1 Samuel al libro de 2 Samuel. Se fijan que ya hemos avanzado en esta clase del libro de Números, ¿ah? Con la murmuración, al Deuteronomio, cuando Dios le repite la ley a esta generación que va a entrar a la tierra, el libro de Jueces, Josué, cuando Josué entra a la tierra con esta nueva generación, ¿ya? El libro de Jueces, que es un preámbulo a la llegada del rey, el libro de 1 Samuel, que nos muestra a este rey Saúl, ¿verdad? Que es desechado, y en 2 Samuel ya vemos que empieza a reinar David, ¿ya? Ahora, para que David reinara, ¿verdad? Y recordemos que en la época de los jueces estaban todas las tribus dispersas, ¿ah? Cada una se mandaba por sí misma. Entonces, para que David pudiera reinar sobre todo Israel, ¿verdad? Primero lo nombran rey en su tribu, en Judá, y después las demás tribus también lo aceptan como rey, ¿ya? En 2 Samuel 2.7 dice, esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. O sea, primero, los de su misma tribu buscan a David para ungirlo por rey. Y después, en el 5.3, de 2 Samuel, dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, en Hebrón, o sea, todas las demás tribus, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Y fíjense que ahí David tiene que hacer un pacto, ¿ah? Tiene, en un movimiento que es medio político, ¿verdad? Tiene que lograr, ¿verdad? Que estas otras tribus, ¿verdad? Se unan, ¿verdad? Y lo nombren a él como rey, ¿ya? Entonces, ahí hay algo donde David fue sabio y vamos a ver que después sus descendientes no fueron tan sabios, ¿ah? Entonces,
ya está David como rey. Ya se ha cumplido la promesa de tener un rey. Y ahora, al parecer, vamos en buen camino. ¿Ya? Está la descendencia de Abraham, están bajo el gobierno y la bendición de Dios, están en la tierra que Dios había prometido y tienen un rey. ¿Ya? Y ahora, con este rey, Dios hace un pacto. ¿Ya? Recordemos que acá el pacto más importante que ellos tenían era el pacto que Dios había hecho con Moisés, ahí en el Sinaí, ¿da? Donde les da la ley, donde les pide que hagan el tabernáculo, y en ese tabernáculo iba a estar la presencia de Dios, ¿ya? Entonces acá llega un momento en que David le quiere construir una casa a Jehová, ¿ya? Porque decía, bueno, el tabernáculo es una tienda, ¿ya? Y servía para cuando ellos estaban en el desierto, porque había que levantar la tienda, moverse y volver a colocarla, ¿ya? Pero ahora no era necesario que hubiera una tienda, entonces él quiere hacer una casa, quiere hacer un templo, ¿ya? Ahora, los planes de Dios no son los planes del hombre. David quiere hacer una casa, pero Dios no quiere que él le construya una casa, ¿ya? Entonces, hay un pacto que tiene los siguientes elementos, ¿ya? Los vamos a leer y después vamos a leer el pasaje de segunda de Samuel, capítulo 7, que también está de tarea. Dice, este pacto, ¿qué es lo que Dios dice? Dice, Jehová hará una casa a David. O sea, David quería hacerle una casa a Dios y Dios le dice, no, yo te voy a hacer una casa a ti. ¿No? Nos vamos dando cuenta. Los deseos del hombre no son los mismos deseos de Dios. Y lo vimos también con los patriarcas, ¿ya? Nosotros vimos que Isaac amó más a Esaú, sabiendo que el que estaba escogido era Jacob. Los pensamientos del hombre no están alineados con los de Dios. Vemos que Jacob también amaba más a José, ¿ya? Pero la tribu que al final termina gobernando sobre todo Israel es Judá. Y la bendición se va a su hijo Judá, ¿ya? Entonces, Jehová va a hacer una casa a David. Esa es una de las promesas. Después, otra promesa acá, dentro de este pacto, es que un hijo de David será quien afirme su reino y edificará casa a Jehová. O sea, David no le va a edificar una casa a Jehová, va a ser un hijo de él, ¿ya? Pero Dios le va a hacer una casa a David. ¿Una casa en qué sentido? En que va a ser una generación, un linaje, ¿ya? De su descendencia. Y después dice, el reino será eterno. O sea, el reino que este rey va a tener va a ser un reino eterno, que va a durar por siempre. ¿Ya? Entonces, es muy importante este pacto. Según Samuel 7, del 10 al 16. Dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar. Fíjense en este pacto con lo que va a ocurrir después, ¿ya? Dice que van a tener un lugar donde ellos van a habitar, ¿no? Y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más. O sea, es un lugar eterno, ¿eh? Es un reino eterno, ¿ya? Como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Ya? O sea, David quería hacerle una casa a Dios, Dios le ofrece hacerle una casa a David. ¿Ya? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Fíjense, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Fíjense por favor, pongan mucha atención en este pacto con lo que sucede después, ¿ya? Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté
de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Se dan cuenta el reino que le está prometiendo Dios a David? ¿Cierto? ¿Ah? Un reino eterno. ¿Ah? Dice que un hijo de él, uno que va a salir de sus entrañas. ¿Ah? Está hablando de alguien, ¿verdad? Ese es el que le va a hacer casa a Dios. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿quién nosotros podemos pensar que cumple este pacto? O si David entendiera, ¿quién va a cumplir este pacto? ¿Quién va a ser su descendiente que va a hacer casa a Dios? ¿De quién podríamos pensar? De Salomón, ¿ya? Pero nosotros, y aquí le voy a dar un spoiler del capítulo de hoy, ¿ya? El reino se termina. El templo que Salomón construye, ¿verdad?, es destruido. No es un reino eterno. No es una... aquí no se va a cumplir la promesa de que Dios afirme el reino, ¿ah? En uno de sus hijos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante ver quién cumple todas estas promesas. Y esta es la parte fome de la historia, que nosotros ya sabemos el final y que todo conduce a Jesucristo. ¿Ya? Es Jesucristo. ¿Ya? Y aquí vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a entender. Mateo 1:1, Juan 1:14 y Juan 2 del 20 al 21. En Mateo 1:1, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo empieza el Evangelio? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, ¿quién es esta persona que va a salir de las entrañas de David? De su descendencia. Y que va a firmar el reino. Es Jesucristo. Y por eso es que en los evangelios se le nombra como hijo de David. Haciendo alusión a este pacto. Hijo de David. No era fácil que a Jesucristo le dijeran hijo de David, ni hijo de Abraham. ¿Ya? Pero acá, en esta genealogía, se muestra que Jesucristo es el descendiente de David. ¿Ya? Después, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta palabra que dice habitó es como, la traducción es como que él puso su tabernáculo. Tabernaculó en medio de nosotros. O sea, el templo, la casa que este hijo iba a construir, no era el templo que hizo Salomón. Era este mismo David que cumple la función de ese templo y que habita en medio de su pueblo. Recordemos que en el tabernáculo, ¿quién habitaba? La presencia de Dios. Era Dios habitando en medio del pueblo. ¿Ya? Y posteriormente ese lugar lo tomó el templo. Pero después es Jesús el que toma ese lugar. Y después en Juan 2 del 20 al 21 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, Jesús no se compara por casualidad con el templo. Se compara porque él es el verdadero templo. ¿Ya? Él es la verdadera casa de Dios. Él es el verdadero reino que no va a ser removido nunca. ¿Ya? Entonces, toda esta historia, o sea, todo este pacto que Dios hace con David y que después la historia muestra que no se está cumpliendo, es porque en realidad el que tenía que cumplirlo todavía no había llegado, que era Jesucristo. ¿Ya? Sé que de repente puede ser un poquito enredado esto, ¿ya? Pero espero que lo estemos entendiendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con David? David peca con Betsabé y Jehová promete que no se apartará la espada de su casa. Ya no vamos a leer porque ya estamos quedando con poco tiempo, ¿ya? Pero eso es lo que pasa. O sea, este David, que era el rey conforme al corazón de Dios, también era pecador.
¿ya? También peca delante de Jehová. Ahora, auge y decadencia del reino. ¿Qué es lo que ocurre después? Salomón construye el templo e Israel vivió el máximo esplendor bajo la primera parte de su reinado. O sea, acá, vamos a leer acá unos versículos y vamos a ver que la gloria de Dios estaba aquí en medio de Israel. Dice, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Este es el punto más alto de este reino parcial, el momento de mayor esplendor del reino. La primera etapa del reinado de Salomón es el momento más importante en la historia de Israel. Están cumplidas las promesas, la nación es una nación próspera, hay oro por donde usted mire, ¿ya? O sea, hay un rey que es un rey sabio. Al parecer, todas las promesas se han cumplido. ¿Ah? Este rey Salomón le hizo caso a Dios y al parecer es el que cumple, ¿verdad?, con el pacto que Dios le había hecho a David. ¿Ya? Las promesas están cumplidas. ¿Qué es lo que pasa? Dice, luego Salomón tomó muchas mujeres extranjeras siguiendo a sus dioses. ¿Ya? Y a partir del capítulo 11, la cosa empieza a pintar mal para Israel. ¿Ya? Primera de Reyes 11:1, 4 y 11 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Y después en el versículo 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Ya? Entonces, acá cuando dice romperé el reino, es que el reino se iba a dividir. ¿Ah? Este reino que era uno solo, con las 12 tribus de Israel, se iba a dividir después. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Salomón pecó. ¿Ah? Cuando David peca con Betsabé, ¿qué es lo que Dios le dice? Bueno, la espada no se va a apartar de tu familia. Y ahora, cuando Salomón empieza a pecar también, ¿verdad? Siguiendo otro Dios se dice, bueno, el reino se va a partir. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? El reino se separa cuando Roboam, hijo de Salomón, no consigue la lealtad de las 10 tribus del norte. ¿Y se acuerdan que cuando nombran rey a David, David tiene que ir a hablar con las demás tribus para que lo hagan rey a él? ¿Ya? En un movimiento medio bien político, ¿ah? Lograr la lealtad de las otras tribus. ¿Qué es lo que pasa? Cuando muere Salomón y tiene que tomar su hijo Roboam no logra conseguir la lealtad de 10 de las tribus y solamente se queda leal a Judá, la tribu de Benjamín. Y ahí el reino se separa. Vamos a tener, a partir de este momento, un reino en Judá y otro reino que va a seguir llamándose Israel, pero van a ser dos reinos diferentes, con dos reyes diferentes, y lo que vamos a ver en la historia es que en la medida que vamos avanzando, vemos que el pueblo se va separando cada vez más y más y más de Dios, siguiendo a otros dioses, y llega el juicio de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? ¿Ya? El reino del norte es conquistado por Asiria
en el año 722 a.C. Aquí puse una referencia, no la vamos a leer ahora, pero usted la puede leer. Segunda de Reyes 17:23. O sea, el primero de estos dos reinos, acuérdense que se separó el reino, en caer es el reino del norte, de las tribus del norte, que es también conocido como el reino de Israel, o las 10 tribus que no fueron leales a Roboam, el hijo de Salomón. ¿Ya? Y esto es en juicio y castigo porque ellos se habían apartado de Dios y habían seguido a otros dioses. Y el reino del sur, que es Judá y Benjamín, ¿ya? Es conquistado por Babilonia en el año 586 a.C. y corre la misma suerte. ¿Ya? Sus habitantes son llevados al exilio, ¿ya? Y Jerusalén y el templo son destruidos. Entonces, por eso es que llamamos a estos capítulos el reino parcial. ¿Ya? Dios cumple con su promesa, pero el pecado del pueblo hace que volvamos casi a cero. ¿Ya? Volvamos como estábamos antes en Egipto. En Egipto el pueblo estaba fuera de la tierra, era extranjero, y ahora este mismo pueblo es extranjero. ¿Ah? En el caso de las 10 tribus del norte, son extranjeros después, ¿ah? Son llevados al exilio por los asirios, y la tribu de Judá y de Benjamín son llevados al exilio a Babilonia. Y retrocedimos, mis hermanos. ¿Ya? Y así es como termina esta triste historia. ¿Ya? Todo iba bien hasta que, por el pecado de los reyes y por el pecado del pueblo, empezó a todo ir mal. ¿Ya? Entonces, para completar este cuadrito que habíamos visto al principio, en esta etapa, ¿verdad? En el reino parcial con David, ¿ya? El pueblo de Dios sigue siendo Israel. El lugar de Dios es la tierra, ¿ah? Que ya la habían tomado. Jerusalén es la capital, donde está el templo, y el templo, ¿ya? Ahí está el lugar de Dios, ¿ya? Ahí es donde está el arca del pacto, que era el estrado de los pies de Dios, y donde estaba la presencia de Dios, ¿ya? Y el gobierno de Dios sigue siendo el pacto del Sinaí, al igual que con Moisés, pero ahora bajo, ¿verdad?, la autoridad de un rey. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí vamos viendo cómo este reino va cambiando en la medida que la historia va avanzando. Pero recordemos, es la misma historia, es el mismo reino, ¿ah?, que tenía un reino perfecto ahí en el Edén y que Dios empieza a restaurar. ¿Ya? Al parecer, con Salomón todo iba bien, pero volvimos a la misma situación en la que estábamos cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿ya? Que eran extranjeros en otra tierra. Y la tierra que estaba prometida la estaban habitando los que lo habían conquistado. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con la historia. ¿Ya? Ahora, para los que son un poquito más gráficos, hay una forma bien simple de graficar la historia en lo que hasta ahora llevamos. Acá dibujamos una línea de tiempo. Ya vamos a terminar, hermano. Desde la creación hasta el fin del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Así como para hacer un resumen de la historia. Hemos visto que Dios, en el huerto del Edén, crea un reino perfecto. ¿Ya? A esto le llamamos el patrón del reino. Después, ¿qué es lo que ocurre? Hay un periodo ahí entre Génesis 3, cuando el hombre cae en pecado, ¿ah?, hasta Génesis 11, que es la caída. Y ahí vemos que el hombre bajo pecado, ¿verdad?, hace lo malo delante de los ojos de Dios y vemos toda la maldad del hombre. ¿Ah? Caín mata a Abel, tenemos el caso de Lamec, que celebra un asesinato, tenemos que la tierra, los hombres, ¿verdad?, habían pecado tanto que Dios, ¿verdad?, destruye todo y solamente salva a Noé por medio del arca. Pero después, dentro de su descendencia, ¿verdad?, llegan los hombres aquí a Babel,
que representa Babilonia, ¿ya? Es una ciudad que vamos a ver muchas veces dentro de la historia de la Biblia, ¿ah? Que son los hombres que quieren llegar al cielo con sus propios esfuerzos, ¿ya? Este es un periodo oscuro en la historia, ¿ya? No hay promesas, lo único que hay es pecado, ¿ya? Y hasta que llegamos a Abraham, donde Dios le promete un reino. Y de Abraham en adelante, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una historia de salvación, ¿ya? Donde Dios empieza a cumplir sus promesas hasta el reinado de Salomón y la primera parte del reinado hasta el reinado de David y la primera parte del reinado de Salomón. Esta parte le vamos a llamar el reino parcial, ¿ya? ¿Por qué parcial? Porque no es eterno, así como decía la promesa que Dios había hecho, el pacto que Dios había hecho con David. Y a partir de ese momento, hasta el fin del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Juicio y decadencia, ¿ya? Y en este periodo es que nosotros vemos que el pueblo se va expatriado, ¿verdad? Es sacado de Israel, ¿verdad? De Judá, y se va a vivir a otras naciones, a las naciones que lo habían conquistado, ¿ya? O sea, en forma gráfica, nosotros tenemos esta figura dentro de lo que nosotros hasta aquí hemos visto de la historia, ¿ya? Tenemos un reino perfecto, tenemos el pecado, tenemos la promesa con Abraham, el cumplimiento de esta promesa, hasta llegar a David y Salomón, y después juicio y decadencia, ¿ya? Por el pecado del pueblo. Así que hasta aquí hemos llegado hoy día. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Dios cumple la promesa hecha a Abraham con el reinado de David y la primera mitad del reinado de Salomón. Ese es el momento cúspide del Antiguo Testamento, el momento más alto, ¿ah? Donde el reino tiene su mayor esplendor. Y, sin embargo, debido a los pecados de Israel y Judá, Dios castiga a ambos reinos, recordemos que los reinos se separaron, mostrando que el cumplimiento definitivo de las promesas aún no ha llegado, aún no ha llegado, aún no se cumple el pacto que Dios hizo con David, aún no se cumple de forma definitiva el pacto que Dios hizo con Abraham, y aún no ha llegado el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo va la historia? Entonces, tenemos que entender, esta es una sola historia, la historia de salvación, ¿ya? Tuvo un momento pic y volvió a caer, ¿ya? Entonces, este momento de juicio y decadencia nos prepara para la próxima clase, donde vamos a ver el reino profetizado, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo entran los profetas a actuar dentro de esta historia de salvación, que es una sola historia, ¿ya? Así que, tarea, mis hermanos, para la próxima semana. Quiero verle las caras aquí cuando pongan la tarea. ¿Ya? Leer a uno de los profetas menores. ¿A cuál? A cualquiera. ¿Ya? ¿Saben cuáles son los profetas menores? Partamos por eso. ¿Cuáles son los profetas menores? Al final del Antiguo Testamento están los libros de los profetas, ¿ya? Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. El lote de profetas que viene después, que son 12, esos son los profetas menores, ¿ya? Entonces, esa es la tarea, leer a uno, elijan cualquiera, porque los elementos del mensaje de los profetas es más o menos el mismo, y es un mensaje que tiene un elemento de transgresión de la ley, del pacto del Sinaí. El pueblo peca contra esta ley, Dios coloca un juicio y Dios empieza a mostrar una salvación. Bien lejos ¿ya? Una salvación. Y eso, uno cuando lo lee tiene que darse cuenta cuando los profetas hablan de una salvación y el pueblo ve que todo el tiempo todo va peor, de mal en peor. ¿Ah? Uno ve que y por eso estos profetas fueron tan odiados. ¿Ah? Todo iba de mal en peor, pero ellos estaban apuntando más arriba. ¿Ya? Y aquí les voy a dar una sugerencia, ¿ya? Ver video del profeta que ustedes elijan en el canal de YouTube de Proyecto Biblia, en español.
antes de hacer la lectura. ¿Ya? Los que no conocen el proyecto Biblia, búsquenlo en YouTube, es un canal que se llama Proyecto Biblia en español. ¿Ya? Y tiene una sección en las listas de reproducción que es Antiguo Testamento. Y ahí hay un video explicativo de cada libro de la Biblia. ¿Ya? Entonces, primero, antes de leer, si dicen, ya, yo voy a leer al profeta Amós, ya, ustedes van, buscan el video del profeta Amós, como para que los oriente un poquito en la lectura, y de ahí ya ustedes pueden empezar a leer. Si no tienen mucho tiempo, busquen un profeta que tenga poquitos, que la extensión del libro sea menor, ¿ya? Si tienen más tiempo, busquen un profeta que tenga una extensión mayor. ¿Les parece? ¿Aceptan el desafío? Ya. Vamos. Yo la próxima clase voy a preguntar, ¿eh? ¿Qué profeta leyó cada uno? Ya. Dios les bendiga, hermano. Esto es para que leamos nuestras Biblias, es para que aprendamos y entendamos de que esta es una historia completa. No son historias chicas. Muchas veces leemos un versículo, 2 versículos por aquí, 2 versículos por allá, andamos picoteando. Y acuérdense, en la primera clase yo dije, bueno, si usted lee un párrafo de un libro, nunca va a entender de qué se trata el libro. Tiene que leerlo completo. Si usted ve una pieza de rompecabezas, no va a entender cuál es el dibujo completo. Tiene que armar la pieza, tiene que armar todas las piezas, colocarla en su lugar. ¿Ya? Así que eso es lo que la teología bíblica hace. ¿Ya? Así que, hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Y Dios nos ayude esta semana para poder leer a uno de estos profetas menores, ¿ya? Así que vamos a orar. Voy a pedirle a mi hermano Luis Noche que él esté orando, pidiendo la bendición por este estudio que hemos hecho hoy día. Amén. Amado Dios y buen Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir una vez más, Señor, esta gran bendición de poder escudriñar tu palabra, tu escritura, aprender cada día, Señor, de cuál es el perfecto plan que tú tienes para con nosotros, que ha comenzado desde un Génesis, Señor, y termina, Señor, en el Apocalipsis. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos des claridad cada día también. Bendigas a David, Señor, para que él pueda tener, Señor, la paciencia, Señor, y él pueda buscar y desarrollar, Señor, este tema que para nosotros, Señor, es muy importante. Ciertamente, Dios mío, muchas personas no tienen este privilegio, Señor, y te damos gracias porque tú nos has tomado en cuenta en esta oportunidad a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, su Hijo, le damos gracias y pedimos la bendición, Señor, para cada hermano, Señor, que ha podido concurrir a este estudio. En el nombre de Jesús, ponle tu bendición, mi Señor, para el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga. Hermanos, pueden abrir sus micrófonos para despedirse.